abro comillas, si yo hubiera sabido que mi hijo iba a ser presidente de la República, lo hubiera mandado a la escuela. Cierro comillas. Eso es del Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, una de las mejores novelas que se han escrito en América Latina sobre dictadores y dictaduras. Comienza Camilo, edición especial, que hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste. En Caracas vamos al primer contacto con exteriores, pero antes reitero que en Washington Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, acaba de decir que Estados Unidos va a mantener a sus diplomáticos en Venezuela, pese a lo que dijo Maduro más temprano. Voy a conectar de inmediato con CNN Caracas, nuestro compañero Jorge Pérez Valeri. Buenas noches. Ante todo, ¿cuál es el ambiente que se respira a esta hora, al menos en Caracas? Camilo, muy buenas noches para ti, para toda la audiencia. En el sector en el que estamos, que es el municipio Chacao, en el centro geográfico de la ciudad, hay un ambiente de relativa calma. Hace unas horas no podíamos decir lo mismo, hubo detonaciones, hubo disturbios, hubo gases lacrimógenos, personas que luego de esta movilización que fue pacífica, pues se enfrentaron a la fuerza pública al decidir mantenerse en las calles. Tenemos reportes de otras zonas de Caracas, sectores sobre todo populares, sectores que durante mucho tiempo se les vinculó con el oficialismo por tener la mayor cantidad de votantes que respaldaban a Hugo Chávez en el pasado, ahora protestando, sonando cacerolas, un método de protesta muy conocido en Venezuela en el que hacen sonar los sartenes, las ollas en reclamo a los gobernantes de turnos. Eso está ocurriendo en algunos sectores populares de Caracas, lo hemos podido verificar, y un dato importante también tiene que ver con una cifra de fallecidos que está dando una organización no gubernamental, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que habla de al menos en toda Venezuela 13 personas fallecidas en el marco de esta nueva ola de manifestaciones con la que arranca el 2019 en Venezuela, que comenzó el lunes pasado en medio de esta situación irregular que vimos de un grupo de militares alzados que luego el gobierno dijo pudo neutralizar y que provocó de por sí en el mismo instante prácticamente manifestaciones, sobre todo, Camilo, te reitero, en sectores populares, sectores que quizás en las protestas del 2017 se mantuvieron ajenos a lo que estaba ocurriendo en las calles. Tenemos entonces un panorama que abre un capítulo nuevo, sin duda alguna, en medio de esta crisis, Camilo. Un presidente presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de la República. Tenemos desde el otro lado un presidente que sigue reconociendo la Fuerza Armada, que sigue reconociendo el resto de los poderes públicos. Presidente Nicolás Maduro, una situación que sin duda coloca a Venezuela en una diatriba inédita. Déjame corroborar algunos datos que tengo acá. La Guardia Nacional impidió el paso de mucha gente, es lo que me dicen, de manifestantes hacia el este de Caracas más temprano. ¿Eso es cierto? Y que lo impidieron por la fuerza, ¿eso es cierto? Bien, Camilo, discúlpame, pero tenemos muchos problemas de telecomunicaciones en Venezuela. Escucho la llamada un poco entrecortada y me costó escuchar tu pregunta. Que tengo información de que la Guardia Nacional impidió el paso de un gran número de manifestantes hacia el este de Caracas más temprano en el día y que lo impidieron con cierta violencia. ¿Eso es cierto? Escucho muy mala comunicación. Entiendo que me preguntas por una situación con guardias nacionales en el este de Caracas a esta hora. ¿Es cierto? Sí, exacto. Es lo que me estás preguntando, lo siento, pero... Sí, que habrían impedido a la gente. Los reportes que tenemos de esta hora... Los reportes que tenemos de esta hora es que ha habido situaciones de disturbio en algunas zonas de Caracas. Caracas en el extremo este tiene sectores populares. La barriada está conocida como Petare, donde también hay reportes que CNN no ha podido confirmar de manera independiente de que hubo disturbios en ese lugar. Hacia el extremo este de Caracas también hay otras barriadas populares en donde también sí tuvimos confirmación directa de testigos que están en el lugar de que pues había situaciones irregulares, personas en las calles manifestando, detonaciones, una situación bastante tensa entonces para ciertos sectores de la ciudad capital. Jorge Pérez Valeri, CNN pudo corroborar de modo independiente que en efecto durante las manifestaciones hubo afectaciones, interrupciones, interferencias, lo que quieran llamarle, del servicio de internet en Venezuela. La pregunta siguiente es, pues, el momento en que Guaidó habló en esa concentración popular, ¿las televisiones de Venezuela emitieron eso al aire? ¿Lo difundieron?
No, Camilo, no fue transmitido por la televisión local. Hay reportes no confirmados todavía de una televisora regional que se habría atrevido a realizar la transmisión de lo que estaba ocurriendo con la oposición en Caracas y pues aparentemente habrían sido intervenidos por autoridades. Estamos buscando realizar esa confirmación, pero no hubo una transmisión en directo de lo que estaba ocurriendo con la oposición venezolana. ¿Ha habido alguna reacción en los últimos minutos sobre lo que ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, que va a ignorar olímpicamente a Maduro, que no va a retirar a sus diplomáticos, porque Maduro no tiene autoridad legal para decirle que los diplomáticos de Estados Unidos son personas no gratas, ni siquiera para romper las relaciones con Estados Unidos? Estoy citando al señor Pompeo. ¿El gobierno ha dicho algo? ¿Miraflores ha dicho algo? Es una reacción que puede ocurrir en las próximas horas. Quizás mañana se espera una participación del presidente Nicolás Maduro en lo que es la inauguración del año judicial, pero por ahora no tenemos una reacción inmediata de esto que ha dicho Estados Unidos, reiterando su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Jorge Pérez Valeri, muchísimas gracias, que sé que ha sido un día largo, va a ser una noche más larga aún. Muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón y claro que si hay novedades vamos a reconectar de inmediato contigo, ¿vale? Vale, muy buenas noches. Buenas noches y sobre todo buena suerte. Voy a saludar, buena suerte porque en Caracas como en la Roma antigua, al mensajero, sobre todo si trae noticias comprometedoras, para decirlo en el lenguaje más suave que se puede decir, se le mira de muy mala manera. Voy a saludar de inmediato en CNN Miami a la señora Giovanna de Michel, analista internacional de seguridad y orden público en Venezuela, candidata a doctora en ciencias políticas, profesora universitaria, que se desempeñó como analista de seguridad y defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa y en la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela. Profesora, bienvenida. Gracias, Camilo, gracias por la oportunidad. La pregunta que mucha gente se está haciendo es, ¿realmente comenzó la transición democrática en Venezuela? No tengo la menor duda. Lo que sí no puedo asegurar es cuánto tiempo va a durar este proceso. ¿Y a qué precio? Y a qué costo, ¿no? Porque puede ser un asunto que se resuelva en cuestión de horas, pero podemos pasar meses en esta situación. Yo creo que se precipitaron de alguna manera los hechos durante las últimas horas de la tarde de hoy, a raíz del pronunciamiento básicamente de Estados Unidos, del reconocimiento a Guaidó como el único presidente de Venezuela, el presidente, digamos, interino, presidente encargado, pero esto no es suficiente. No es suficiente porque Guaidó necesita ejercer el cargo. No es suficiente con que tenga la nominación desde el punto de vista de derecho, necesita ejercer el poder. Y ejercer el poder pasa necesariamente por tener control de las instituciones y sobre todo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. En este momento de la situación venezolana es la Fuerza Armada Nacional prácticamente la que va a decidir qué tan largo va a ser este trecho. ¿Los militares? Sí. Los militares. ¿Le llamó la atención que cuando Maduro compareció en el balcón del pueblo, como le llamó, junto a su mujer, y algunos allegados de su entorno, no había un solo militar? Así es. ¿De alto calibre? Ni de alto ni de bajo. Habían dos aparentemente decanes que estaban detrás de él, pero no había ningún integrante pues del alto mando militar. Me llamó también la atención la poca cantidad de gente que lo acompañaba. Escasamente después de su esposa habían unas 5 personas más, ¿no? O sea, ni siquiera estaba la mitad del gabinete ejecutivo del presidente Nicolás Maduro. Me llamó la atención también la poca gente que lo estaba escuchando en la calle y la pasividad con que lo escuchaban. No había ese ambiente festivo que ha habido en otras oportunidades. Es decir, fue un discurso, digamos, bastante significativo por lo que se transmitió, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje corporal. Y el tono de Maduro, sobre todo. El tono de Maduro. En un momento parecía estar casi implorando el apoyo de los militares. Me llamó la atención especialmente que Diosdado Cabello dijera minutos antes de esa aparición en el balcón, ingenuos los que creen que el líder es Guaidó. Pero me llamó más la atención no ver a Diosdado Cabello a la vera de Maduro y que apareciera un mensaje en Twitter de él después de la aparición en el llamado balcón del pueblo. Y un mensaje en el cual dice algo así como que si a nosotros nos pasa algo,
que vengan las otras generaciones, o sea, como si estuviera entregando el testigo, ¿no?, de la supervivencia de la revolución. ¿Qué podría estar pasando en el seno de las Fuerzas Armadas? Pudiéramos comenzar en muchas especulaciones, pero lo que sí es absolutamente cierto es que hay grandes grietas. La Fuerza Armada no es en estos momentos una institución monolítica, hay muchas fisuras, hay muchos bandos, hay muchos grupos que se han ya manifestado, otros que probablemente lo hagan en las próximas horas. Ha habido pronunciamientos de militares en el exilio, de militares dentro del país, de militares activos, de militares retirados. Recordemos que todavía hay militares presos, precisamente por haberse manifestado antes de que todo esto ocurriera, lo cual evidencia que la Fuerza Armada no está en estos momentos toda con Nicolás Maduro. Y hay una confusión muy grande, porque se suele decir la Fuerza Armada apoya a Nicolás Maduro. No, hasta este momento lo que ha habido es un pronunciamiento del ministro de la Defensa apoyando a Nicolás Maduro, pero el ministro de la Defensa, debemos recordar que es un cargo político, es parte del gabinete ejecutivo de Nicolás Maduro. Falta ver quienes tienen, digamos, cargos operativos dentro de las Fuerzas Armadas si realmente están dispuestos a seguir apoyando pues un gobierno que ya no tiene prácticamente ninguna capacidad de maniobra. Es una situación realmente inédita, Camilo. Es algo, Venezuela se convierte en el único país que tiene dos poderes legislativos, dos poderes ejecutivos, dos poderes judiciales. En la misma situación, la reacción de Estados Unidos es una reacción que bien amerita ser analizada, porque si bien es cierto que mantener la representación diplomática es una manera de garantizar el reconocimiento a los gobiernos sucesivos, eso es así cuando los gobiernos sucesivos se dan, digamos, de manera rutinaria, se dan atendiendo al texto constitucional, pero no cuando se da de esta forma. En este momento tenemos un presidente de hecho y un presidente de derecho en Venezuela. Y el gobierno de los Estados Unidos ha decidido apoyar al presidente de derecho, que es el señor Juan Guaidó, el presidente además del poder legislativo venezolano. Esto quiere decir que el personal diplomático que Estados Unidos tiene en Caracas fue un personal diplomático acreditado ante el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces, ahí nos saltamos un paso. O sea, pasamos de haber sido un personal diplomático acreditado ante el gobierno de Nicolás Maduro a desconocer la autoridad de Nicolás Maduro, y la acreditación ante el gobierno de Juan Guaidó no la vi por ninguna parte. O sea, faltó ese pedacito. Claro, llegar las cartas credenciales. Eso no sucedió nunca. Es una situación absolutamente inédita. ¿Qué puede pasar aquí entonces? En términos prácticos, lo que puede pasar es que el personal diplomático de los Estados Unidos termine convirtiéndose prácticamente en rehén dentro de esa embajada del gobierno de Nicolás Maduro, que se vean limitados a salir de esa embajada. El gobierno no puede, Nicolás Maduro con su gente no puede ingresar a la sede diplomática de los Estados Unidos, pero sí les pueden impedir salir de ahí, ¿no? Es decir, es una situación sumamente irregular que nos recuerda episodios del pasado en Irán, en otras partes del mundo, cuyo desenlace fue sumamente dramático. La gran interrogante es ¿qué necesidad hay de llegar a estos niveles, digamos, de incertidumbre y de vulnerabilidad, de inseguridad en el territorio venezolano? A mí se me ocurre pensar que esto obedece a que lo que está en juego no es solamente el gobierno de Maduro, está en juego la revolución bolivariana. Si cae el gobierno de Nicolás Maduro, cae la revolución bolivariana, no solo en Venezuela, en toda América Latina. Pero Pompeo, con este anuncio tan contundente que acaba de hacer prácticamente menos de una hora, no entiendo su parecer, profesora, porque ¿qué tiene que ver en la mente del secretario de Estado de Trump, de los Estados Unidos, todo el tema del socialismo del siglo XXI a nivel continental? Sí, el socialismo del siglo XXI a nivel continental se ha vuelto una amenaza para el continente en sí mismo, porque el socialismo del siglo XXI ha perturbado la tranquilidad y la estabilidad del continente, ha tirado hacia abajo el Producto Interno Bruto de toda América Latina, de todo el continente americano, ha generado problemas de salud tremendos, ha permitido que reaparezcan enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, por ejemplo el sarampión. El sarampión era una enfermedad que ya no existía en América. El éxodo masivo ha sido... El continente americano era un continente libre, por ejemplo, de sarampión. Ahora tenemos sarampión, entre otras cosas, gracias a la crisis de Venezuela. Pero el hecho de que los diplomáticos estadounidenses se queden como rehenes de sí mismos en esa embajada es una manera de agravar la situación y de forzar. Pero tiene que desfogar, tiene que canalizarse de alguna manera. Eso es precisamente lo que genera la mayor vulnerabilidad, la mayor inestabilidad. ¿Vulnerabilidad por parte de quién?
vulnerabilidad por parte de todos los que de alguna manera están en Venezuela, todos los que estamos en Venezuela. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a terminar esto, Camilo. No sabemos a cuánto tiempo puede durar esta situación. No sabemos de qué manera Nicolás Maduro va a tratar de forzar la salida de estos diplomáticos estadounidenses. No sabemos qué tipo de garantía le puede dar Estados Unidos desde Washington a la seguridad de estos diplomáticos en Caracas. Es decir, es una situación, digamos, que genera una gran preocupación, no solamente por la seguridad y la estabilidad física, emocional y mental de estos diplomáticos estadounidenses, sino inclusive por la de los propios habitantes de Caracas, porque esta es una situación que al final del camino termina afectando absolutamente a todos. Totalmente, claro. Y eso estamos hablando nada más del tema de la embajada, pero imagínate tú lo que significa que el gobierno de Estados Unidos comience todas sus transacciones financieras con Juan Guaidó y no con Nicolás Maduro. ¿Y lo puede hacer de hecho? Lo puede hacer hasta cierto punto. Por ejemplo, se ha dicho que las negociaciones petroleras van a ser ahora con Guaidó. Yo no sé hasta qué punto, porque yo no creo que la PDVSA controlada por gente de Nicolás Maduro va a estar dispuesta a seguir suministrando crudo sabiendo que quien va a recibir el pago de ese crudo va a ser Juan Guaidó y no va a ser Nicolás Maduro. ¿Midió Estados Unidos esa consecuencia? ¿Midió Estados Unidos, calibró esa situación? ¿Calibró que con esto lo que puede producirse es que PDVSA deje de enviarle el crudo a los Estados Unidos? O que unilateralmente el presidente Trump decida no comprar más crudo para refinarlo acá. Cosa que es factible que pueda suceder, claro que puede suceder, pero es una situación que le genera un costo adicional a los Estados Unidos, lo cual me hace pensar que la resolución definitiva de este asunto está más cerca de lo que pudiéramos imaginar. Profesora, ¿cuánta plata gana uno de estos soldados de la Guardia Nacional? Ojo que no estoy poniendo tono peyorativo de antemano, estoy hablando de los soldados de base, de los que aguantan los gritos, de los que tienen que limpiar las letrinas y una y otra vez y aguantar las pesadeces y las pachotadas de los tenientes y los capitanes. ¿Cuánto puede ganar un soldado? Con suerte un salario mínimo. Un salario mínimo que le puede dar para comprar 2 docenas de huevo y un pollo al mes. $5. Depende a cómo cotices el dólar. Pero, ya, claro. Porque me lo pregunto porque la jornada ha dejado imágenes sumamente emotivas como la que vamos a ver de inmediato. Y yo me pregunto, ¿cómo opera en la mente de un represor cuando alguien que puede ser su hermano, su primo, su novia, su novio, le dice, ¿por qué no te vienes con nosotros? Con esa imagen nos vamos a publicidad. Atención, señoras y señores, reitero que esa imagen que le ha dado la vuelta al mundo, y perdonen el lugar común, los venezolanos la vieron a través de redes sociales y algunos con cierta fortuna, como contaba nuestro compañero Pérez Valeri, a través de un pequeño canal regional que se habría atrevido a desafiar a la censura de la dictadura venezolana. Porque hay que decir que durante las manifestaciones, y CNN lo corroboró, fue interferido, fue afectado el servicio de Internet en un país que, hay que decirlo, profesora, vive literalmente a merced de las redes sociales, porque Venezuela es de los países más activos. Pero con pésima Internet. Con pésima Internet. Pésima Internet. Bueno, es que las dictaduras no quieren Internet. Así es. En Cuba y no muchísimas páginas bloqueadas. Hay muchas páginas bloqueadas. Hay páginas por cierto, para que vean cómo se parecen todos, porque All in the Family, es la misma familia. Esta noche, el programa de Carlos Fernández Chamorro, el extraordinario periodista nicaragüense que ha tenido que huir o radicarse en Costa Rica porque su vida peligra por el régimen de Ortega, el programa lo han sacado del aire del canal donde se transmitía. Es que o tienen falta de imaginación política o ese es el manual que tienen. Hablemos de Guaidó, 35 años, ingeniero, nieto de militar, diputado, cofundador de Voluntad Popular. ¿Quién es este chico? Porque es muy joven. Mira, Guaidó es un hombre que logró establecer la empatía con la Venezuela opositora que otros líderes no lograron. Otros líderes no lo lograron, unos porque quizás tenían demasiada edad y de alguna manera recordaron los errores de la anterior democracia que trajeron a todo esto, porque todo esto es consecuencia de lo que había anteriormente. Todo este capítulo Chávez-Maduro no es un accidente en la historia política de Venezuela, es una consecuencia de lo que se dejó de hacer o se hizo mal antes. Guaidó no tiene esa carga negativa sobre sus hombros, es un tipo fresco, un tipo que prácticamente
creció y se formó dentro de la revolución y sin embargo logró mantener, digamos, sus ideas. ¿No ha estado en chanchullos de escándalo, de corrupción? No se sabe de ningún vínculo con problemas de corrupción ni nada de esto. Además es un hombre que viene de una extracción, digamos, si se quiere, humilde, un hombre que viene de La Guaira. La Guaira es una ciudad del estado Vargas, digamos, de clase media baja, si se quiere, que se hizo profesional a pulso, que ha militado en un solo partido político, que además tiene un discurso que no es ese discurso altisonante, agresivo, no, es un discurso sosegado, es un discurso sereno, medio ambiguo. ¿Deliberadamente ambiguo, cree usted? Yo creo que es deliberadamente ambiguo. De hecho, fíjate, en la misma juramentación de hoy, juro asumir la presidencia. Juro asumir la presidencia puede ser asumirla dentro de 3 meses, asumirla mañana, asumirla dentro de 1 año o asumirla en este instante. Eso no se precisó nunca. Él no dijo asumo la presidencia como en condición de presidente encargado o presidente interino. Él dijo que juraba asumirla. ¿Cuándo? Creo que de alguna manera él ha sido llevado un poco por las circunstancias con una estrategia ya planificada. Me explico. ¿Desde su partido? Desde su partido probablemente. A ver, a Voluntad Popular le correspondía la presidencia de la Asamblea Nacional para este periodo. Eso era un hecho. Pero lo que no estaba muy claro es que para este periodo se iba a conjugar todo el apoyo internacional que ha hecho posible llegar al punto al cual hemos llegado. La situación que se está dando en estos momentos en Venezuela está más amarrada a lo externo que a lo interno. De hecho, los 4 acuerdos que aprobó la Asamblea Nacional la semana pasada le dejan una serie de tareas, le dejan una serie de asignaciones a buena parte de la comunidad internacional. Se nombra de manera taxativa en uno de los acuerdos de protección de activos, por ejemplo, a ciertos y determinados países donde se les pide que resguarden los activos que pudiera tener el gobierno venezolano para que puedan llegar al gobierno de transición y no sean despilfarrados por Nicolás Maduro y todo su gabinete. En materia de ayuda humanitaria, por ejemplo, se le dan tareas específicas a la comunidad internacional. Y a todo esto se llega precisamente por el apoyo de la comunidad internacional. Recordemos que antes de la designación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional se produjo la reunión del Grupo de Lima, donde ya adelantaron que ellos no iban, lo dijeron claramente. Claramente que ellos no iban a reconocer a Nicolás Maduro cuando se juramentara el día 10 de enero. Es decir, que de alguna manera fue llevado por la corriente, ¿no? Aunque todo parece indicar que hay una estrategia. La gran interrogante es, ¿era Juan Guaidó parte de la estrategia o es Juan Guaidó, digamos, una pieza en esta estrategia que va a desembocar en la transición política de Venezuela? Yo no lo sé. Yo tampoco. Lo que me gustaría saber, profesor, usted que maneja información privilegiada casi siempre, aunque no ostente y no haga hablar de eso, el señor Almagro hace un par de meses dijo dio una cifra sobre la cantidad de cubanos que estarían ejerciendo la represión, porque hay que hablar claro, ya somos bastante mayorcitos, cubanos que están ejerciendo la represión en Venezuela. La cifra parece haberse disparado. Hablan de una cifra, yo me niego a decirla públicamente porque es que no hay manera de saber a CNN de manera independiente si esa cifra es real o no. Lo que yo quisiera saber de ustedes, al margen si son 15.000 agentes represivos cubanos o 60.000, ¿los cubanos mandan en Miraflores? No sé si mandan en Miraflores, pero hay bastantes de ellos en Miraflores. Quienes hemos tenido oportunidad en algunas circunstancias de transitar en algún momento por alguna parte o alguna área de Miraflores, podemos dar fe de que escuchamos acento cubano en varias, en los jardines, en algún pasillo. Tú me preguntarás por qué Giovanna estuvo en Miraflores. Sí, estuvo en Miraflores en los primeros años de Hugo Chávez, porque en aquel entonces Hugo Chávez me juramentó como comisionada presidencial para las negociaciones con Colombia en materia de delimitación de áreas marinas y submarinas. En aquel momento tuve la oportunidad de estar y ya se escuchaba acento. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando año 2001. 2001, o sea, en el 2001 eran primos
lejanos, ahora deben ser ya primos hermanos, ¿no? Pero es que además del tema, digamos, de la presencia extranjera, yo recuerdo que había una misión militar estadounidense que estaba dentro de Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna es un fuerte militar dentro de la ciudad de Caracas que fue sacado de Fuerte Tiuna por Hugo Chávez en su momento. Y muchos militares activos para aquel momento, yo todavía trabajaba para el Ministerio de la Defensa como personal civil en aquella época en el área de docencia, comentaban que habían sido desplazados precisamente por cubanos, es decir, se sacó a los militares de Estados Unidos para meter a militares cubanos, y hoy en día es frecuente. Pero es que además del tema de la presencia de extranjeros en el ámbito militar, hay otra cosa muchísimo más grave, Camilo, y es el haber armado a civiles para defender la revolución. Y muchos de los que probablemente se ven reprimiendo las manifestaciones, yo no tengo la menor duda que sean grupos de estos civiles que fueron armados precisamente. Los llamados colectivos. Que son paramilitares, punto. Son prácticamente paramilitares, eso es gravísimo. ¿Y de dónde sale esa gente? ¿Qué es? ¿Lumpen proletario, malandro? ¿Quiénes son esa gente? Mira, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Ahí hay expresidiarios, ahí hay gente que cree todavía en la revolución bolivariana, en los ideales de la revolución bolivariana, cree que en algún momento le va a llegar su turno de beneficiarse, y de alguna manera se están beneficiando, porque es gente que lamentablemente anteriormente, y esto es parte de los errores de la democracia anterior a Hugo Chávez, no existían en la sociedad venezolana, y ahora existen, pero con un empoderamiento perverso, porque es el empoderamiento que le da el tener un arma en la mano, es el empoderamiento que le da el pertenecer a un grupo colectivo y tener licencia para salir y amedrentar a la sociedad civil venezolana. Entonces es un empoderamiento perverso, pero es un empoderamiento, en fin. Entonces una gente que viene de no existir, de no ser tomada en cuenta, a sentirse empoderados, así sea con un arma en la mano, pues tienen mucho que defender. Ellos están defendiendo su propio empoderamiento. Probablemente ni siquiera están defendiendo la revolución, están defendiendo su estatus, porque ellos ahora tienen poder, tienen capacidad de dominación sobre sus vecinos dentro de su comunidad más pequeña. Que antes no lo miraban. Que antes no lo tenían. Yo me pregunto, ¿qué habrá cenado esta noche Maduro y Sila, su mujer? ¿Qué se habrán dicho en la mesa? Digo, si es que han cenado ya, son las 10 de la noche, 10:30 en Caracas. ¿Qué estará pasando en el seno de las Fuerzas Armadas? Pero sobre todo me pregunto, ¿qué estará pasando en el Kremlin a esta hora? ¿Cómo Putin está reseccionando en su cabeza de espía del KGB, que en el fondo sigue siendo un espía del KGB, lo que está pasando en Venezuela? Otra de las imágenes que nos deja el día, y ha sido una jornada larga, muy emotiva, para todos acá en el sur de la Florida, ha sido muy emotiva. Emotiva de llanto, hay que decirlo, es esta imagen con que vamos a publicidad. Esto es Maduro en su laberinto, edición especial de Camilo. En redes sociales con el numeral Camilo Venezuela, que el canal que se atrevió a desafiar a las censuras de Maduro fue Global TV, fue allanado por organismos de la seguridad del gobierno y fue o será sacado del aire. Es lo que me están diciendo, no hay manera de momento, 10:37 hora de Caracas, 9:37 hora de Miami, de corroborar esta información de momento. Seguimos. No, nunca. Nunca, y eso es interesante que tener la oportunidad de aclararlo. Cuando a mí me llamaron para formar parte de la Comisión Negociadora con Colombia, yo manifesté que no tenía, digamos, ningún interés, que eso no estaba entre mis planes, digamos, desde el punto de vista profesional. Argumenté que yo daba clases en la Universidad Central de Venezuela, que yo daba clases en un instituto militar, que yo estaba formándome en un posgrado y tenía otros proyectos en el ámbito profesional. Pero dentro del tema de estrategias de defensa. Siempre en esa área. Siempre en esa área. E inclusive mi tema de especialidad en el área de inteligencia nunca fue Colombia. Yo nunca trabajé el área de Colombia. Y bueno, me insistieron muchísimo en que tenía que ser yo, que tenía que ser yo, que tenía que ser yo, que era un asunto de Estado, que no era un asunto de gobierno, que las negociaciones con Colombia tenían que avanzar independientemente del gobierno que estuviera,
Y bueno, lo asumí entendiendo que era un tema de Estado y que no era un tema de gobierno. La delimitación territorial es algo que le compete al Estado venezolano como tal, no es un asunto de gobierno. Y mientras me desempeñé en la comisión siempre dejé bien clara mi posición, ¿no? Yo estaba, digamos, trabajando en pro de la integridad territorial del Estado venezolano. Yo no estaba trabajando para los ideales de una revolución en la cual jamás creí, nunca creí. Lo que pasa es que hay gente que no puede metabolizar eso, que no puede aceptar eso, en el sentido de que, claro, en un país donde ya se diseminan todas, se difuminan todas las libertades y todos los poderes, pues un profesional que trabaja en algún proyecto del Estado ya de gobierno. Así es, pero es lamentable que sea así, Camilo, porque eso ha inhibido a muchos dentro de la administración pública para pronunciarse, porque saben que al pronunciarse van a quedar absolutamente huérfanos, porque pierden, digamos, su resguardo dentro de la administración pública y pierden la posibilidad también de insertarse en el mundo opositor. Profesora, ¿los militares cómo ven la intromisión rusa? Yo creo que para ellos no es intromisión, yo creo que ellos lo ven como un gran aliado. Ayuda solidaria. Sí, yo creo que los militares se quedaron anclados en el siglo XX, creen que la Rusia de hoy es la Unión Soviética de la década de los 60, que aquella Unión Soviética que prácticamente tuteló y adoptó a Cuba y se encargó de mantenerla a flote durante muchísimo tiempo. La Rusia de hoy en día no es así, además de que el mundo hoy en día no es aquel mundo, el mundo hoy en día no está dividido en dos, no es necesario aliarse o alinearse a Rusia y a Estados Unidos para poder sobrevivir. El mundo hoy en día es diferente, los intereses de Rusia son otros y además esta Rusia no tiene el músculo financiero que tuvo la vieja Unión Soviética. Esta Rusia, aunque quisiera, no puede adoptar como una hija menor a Venezuela y tutelarla y mantenerla a flote. Esta Rusia tiene unos intereses muy puntuales, muy concretos. ¿Cuáles son exactamente? Unos intereses son de carácter geopolítico en el sentido de que Vladimir Putin añora de alguna manera recuperar espacios en América Latina y Venezuela le está abriendo, digamos, esa posibilidad. Pero recuperar espacios más con mira a vender sus equipos militares, comercializar con la industria militar, más que lograr recuperar zonas de influencia, porque ya eso hoy en día no tiene ningún sentido. Hay un tema de interés comercial fundamentalmente, que es el mismo interés de China. El interés de China es básicamente económico. Comercial. O de Irán. Irán es distinto, porque Irán necesita aliados internacionales que de alguna manera convaliden su presencia y su posicionamiento a nivel internacional, porque es uno de los estados prácticamente proscritos. Es diferente, sí, es diferente. El caso de China es interesante. Fíjate que China en los últimos años ha incrementado mucho su presencia en América Latina, no solamente en Venezuela. De hecho, Venezuela no es el país donde China tiene mayor presencia en estos momentos. El país donde China tiene mayor presencia desde el punto de vista, digamos, financiero es Brasil, no es Venezuela, ¿no? Hay más presencia en Brasil que en Venezuela. Pero esos son los intereses. China está beneficiándose mucho de toda la explotación, digamos, en el arco minero. Turquía, por ejemplo. Ese arco minero que es un realengo, es tierra de nadie. Una cosa terrible, una cosa terrible. Pero Maduro dice que es el nombre del pueblo, que es para captar divisas para el pueblo. Es que ese es el problema de ciertos gobernantes que cometen cualquier cantidad de desmanes en nombre del pueblo. Profesor, ¿cuál sería el coeficiente de inteligencia intelectual de Maduro? Pues fíjate... ¿Es tan estulto como lo pintan sus adversarios? ¿Es tan vasto, tan simplón intelectualmente hablando como lo pintan sus enemigos y sus adversarios? Yo creo que de esto hablamos nosotros. ¿O es más todavía? Yo creo que de esto hablamos nosotros en una oportunidad. No, yo se lo seguiré preguntando a todo el mundo porque es que me quedó. Yo tuve la oportunidad de trabajar directamente con él precisamente cuando estaba como negociadora con Colombia, porque él era canciller durante buena parte de ese periodo que yo estuve allí. ¿Cómo es el hombre? Pues a mí me escuchaba. Cuando yo, más de una oportunidad, nosotros en la comisión negociadora recibimos ciertas y determinadas instrucciones de llevar la negociación por una parte, y yo decía, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, me parece que eso nos puede conducir a este error o a este escenario que no es el escenario ideal y tal. Y en una oportunidad lo planteé y el hombre lo entendió y se rectificó en aquel planteamiento. ¿Le vio alguna vez leyendo un libro? Nunca. ¿Citando algún escritor, algún intelectual? Nunca. Lo vi muy receptivo a la sugerencia. A eso sí lo vi. Pero nunca lo vi leyendo un libro, nunca lo vi citando. ¿Vio usted el otro día el eructo que perpetró en cámara y ni siquiera pidió perdón? Lo vi y lo escuché.
Sí, lo vi y fue muy vergonzoso, ¿Qué fue muy lo que lamentable. estudió Maduro? ¿Hasta qué? No tengo la menor idea, Camilo. No sé qué niveles de estudio tiene, no tengo la menor idea. Lo cierto es que Maduro, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores también, es un rehén de su propio entorno. Maduro no tiene capacidad él de tomar sus propias decisiones. Él está allí porque él necesita estar allí porque es la supervivencia de lo que tiene alrededor. Pero ya sé la explicación por las causas, se lo digo con total respeto. Maduro es un adulto. Sí. Y los adultos tomamos decisiones y que salga el sol por donde salga. Entonces, le voy a preguntar algo después. Pero lo que convierte a una persona en adulta, capaz de tomar decisiones, no es que tenga muchos años de vida. Para nada, claro. Hay otras condiciones que definen a una persona adulta. Y no necesariamente una persona que tenga años de vida y que tenga un cargo circunstancial es una persona adulta. Pero por eso le preguntaba, si Maduro es tan simplón, tan estulto, tan vasto, tan básico, tan afásico intelectualmente hablando como lo pintan los demás. Porque si fuera así, entonces creo que todos en América Latina somos peores de los que creemos. Yo creo que las limitaciones de una persona se miden en gran proporción por su capacidad de oratoria, por su verbo. La manera como conjugas tus oraciones, la manera como expresas tus ideas, la manera como terminas, como vocalizas cada palabra. Yo creo que dice mucho de la capacidad intelectual, de la formación, de que tanto ¿qué le dice cuando oye a Maduro? Que hay mucha escasez. Mucha escasez. Voy a poner publicidad porque quiero preguntarle a usted sobre el equivalente de los sapos de Nicaragua en el caso de Venezuela. O sea, los maduristas que se supone que deben apoyar a Maduro, porque la verdad es que están perdidos en las redes sociales. ¿No le dieron la orden de activarse? Publicidad. Las batallas políticas se libran sobre todo en el mundo digital, virtual, en el mundo de las grandes redes sociales. En el caso de Nicaragua yo me doy cuenta que en algún momento alguien da la orden desde el Carmen, o no sé, y empieza el ataque sistemático contra las personas que decimos ciertas cosas en CNN, o en fin. ¿Sabe usted que le llaman los sapos? Son unos pobres diablos que le pagan el equivalente a $4 o $5 y van y gritan que viva Daniel, en fin, en las rotondas y tal. Yo no sé cómo le dicen en Venezuela a los sapos, a los maduristas, los que siguen a Maduro. Lo que sí me he dado cuenta que hoy también la oposición ganó la batalla en las redes sociales. O no les dieron la orden, o se quedaron sin baterías, o estaban en la marcha. O estaban en la marcha de la oposición. Exacto. Porque en redes sociales, ¿quién apoya a Maduro? Sí, es muy poco, y es básicamente la gente que tiene altos cargos en el gobierno, que están protegiendo su estatus, ¿no? Pero es muy poco, cada vez es menos. Es que es muy difícil apoyarlo, Camilo. La situación en Venezuela es tan insostenible que, o sea, es insostenible para el gobernado y es insostenible para el gobierno. Esto no se puede sostener por más tiempo. Si pasa algo, es una situación bastante compleja porque entramos en un espacio de mucha incertidumbre hasta que se logre reordenar y reinstitucionalizar el país. Y si no pasa nada, pues igual pasa algo, porque el deterioro va a seguir galopante, no hay forma de frenarlo. Es decir, el gato pardo sí no va a existir. De todas estamos condenados a un tiempo muy duro los venezolanos. Hoy la gente gritaba, no quiero bono, no quiero CLAP. CLAP es el Comité Local de Abastecimiento y Producción. Las bolsas de comida. De limosna ideológica que da el populismo. Dice, no quiero bono, no quiero CLAP, lo que queremos es que se vaya Nicolás. Si estas bolsas de alimento desaparecieran mañana, ¿qué pasa con toda esa gente que todavía hoy aplaude a Nicolás Maduro? Pues pasaría muchísima más hambre de la que normalmente están pasando. Sí, eso es verdad. Eso es lo principal. Verdad. Y sería una situación absolutamente dramática, porque en Venezuela no hay ningún tipo de producción. Todo el aparato productivo está completamente destruido. Eso sería lo más grave. Y lo segundo sería que ya no tendrían ninguna razón, digamos, concreta, material, para seguir aplaudiendo y seguir aupando al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Ya, digamos, la confrontación sería mucho más abierta y sería, yo creo que totalmente
total en Venezuela. Aunque ya le queda muy poco, ya yo no sé quién lo apoya. O sea, lo que nosotros vimos hoy fue los sectores más populares, por ejemplo, en la capital, los sectores más populares de Caracas fueron los primeros que salieron a manifestar desde la noche del lunes, están en la calle, que eran bastiones chavistas y que todavía tienen autoridades locales que son del partido de gobierno. Entonces uno no entiende cómo tienen las autoridades locales del partido de gobierno que supuestamente ganaron el último proceso electoral y todos salen a la calle a manifestar. Barinas, el estado natal de Hugo Chávez, fue uno de los estados donde la manifestación fue más fuerte, inclusive con consignas mucho más duras en contra del mismo Chávez, no solamente en contra de Maduro. Es decir, hay un vuelco total. Yo creo que hay un despertar que se ha viralizado en todos los rincones del país y es lo que estamos viendo en este año, comienzo de año. Acuso recibo a toda la gente que está escribiendo en el numeral Camilo Venezuela, sobre todo gente de México que se sienten en la necesidad moral de decir la decisión que ha tomado el gobierno es del gobierno, no del pueblo mexicano, de apoyar a Maduro. Gente también en Bolivia que nos está escribiendo, lo entendemos perfectamente, perfectamente. Última pausa de publicidad. Buenas noches. De que la televisión tiene un influjo entre la gente del poder, no hay duda, no hay duda, y lo digo con la izquierda y con la derecha. Diosdado Cabello, uno de los hombres más tenebrosos de Venezuela, estaba en su programa en este momento, en su monólogo, y acaba de decir lo que sigue, y con eso termino el programa. Nosotros que somos ahorita, ¿gobierno u oposición? Eso es una confesión. Es una confesión de la inestabilidad que tienen adentro y que no saben exactamente dónde están parados. No saben con qué fuerzas cuentan, no saben quién los apoya. No saben si son gobierno u oposición. Yo lo veo como una confesión. ¿Alguien le llamará la atención a Diosdado Cabello por decir eso? ¿Quién le dice no a Diosdado Cabello en Venezuela? Pues no sabría decir. ¿Algún oficial cubano de la seguridad del Estado o del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba? Pudiera ser, pero es que ya lo que pasa es que en Venezuela dentro del gobierno hay tantos centros de poder, se ha atomizado tanto el poder en Venezuela que es, o sea, decirle algo a Diosdado es como comenzar digamos, a acrecentar o acentuar esa lucha de poderes adentro que nadie lo desea, ¿no? Ellos prefieren una sana convivencia donde cada uno guarde su Bueno, porque el señor Diosdado Cabello ha preguntado, y a todas estas, nosotros que somos ahorita, ¿gobierno u oposición? O me aparto. Y ahora aquí viene la mistificación y el enredo. Digo yo, porque si Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó, ya deberían haber levantado las sanciones. Claro, las sanciones ya las habría levantado. Es que una cosa no tiene que ver con la otra, señor Diosdado Cabello. Profesora, muchas gracias por haber estado. Gracias a ti, Camilo. Y buena suerte, que sé que usted tiene que volver al país. Así es, pienso volver, claro que sí. Bueno, pues buena suerte. Gracias. Que Dios la bendiga. Amén. Buenas noches tengan todos. Buenas noches, buena suerte, Venezuela.